Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Gracias por esta invitación. Ya cuarta vez que nos reunimos en 2 años. Su gabinete de gobierno que lo acompaña aquí en esta primera piedra. Señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, miembros de la delegación salvadoreña y de mi gabinete que me acompañan, estimados elementos de los diferentes cuerpos policiales presentes, que son el pilar fundamental de cualquier medida de seguridad, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de nuevo, presidente, por esta invitación que nos ha dado el gobierno de Costa Rica. Es un honor poder apoyarlos. Costa Rica es un país que nos supera a nosotros en la mayoría de temas. Es un país que nosotros vemos con admiración en muchos temas, de quien podemos aprender muchísimos temas. Pero creo que en el tema de seguridad, por lo que nosotros ya vivimos y por lo que nosotros ya resolvimos, creo que ahí es el tema en donde más podemos ayudar. Y agradecemos esa invitación y con humildad hemos tratado de dar nuestros aportes al tema de seguridad en Costa Rica. Salvadas las diferencias, yo he escuchado personas que dicen, pero el problema de Costa Rica no es igual al de El Salvador. No, no es igual al de El Salvador. Es igual al de El Salvador cuando empezó. Pero como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene. Es el equivalente a un cáncer. Cuando un cáncer inicia, es casi indetectable. Ahí está creciendo, está haciendo daño, pero no se detecta. Así pasó en El Salvador. Las primeras pandillas que llegaron a El Salvador, yo sé que el fenómeno es distinto, pero las primeras pandillas que llegaron a El Salvador ni siquiera mataban. Ni siquiera mataban. Pasaron varios años para que empezaran a matar. Es decir, el cáncer crece. Yo recuerdo acá cuando empezó a establecerse el narco, y decían, no, pero no matan. Y luego, no, pero matan solo entre ellos. Y luego empezó a morir gente inocente. Y así funcionan con todos los cánceres y con todos los fenómenos delincuenciales. Inician imperceptibles, luego se perciben pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo. Y en El Salvador vivimos todas esas etapas 2 veces, con la guerra civil y con la guerra de las pandillas, que básicamente fue producto de la guerra civil. Pero eso ya será otro tema para explicar un día. Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no ha pasado en Costa Rica, gracias a Dios, aunque el problema es grande, pero aún no se ha tomado el país como se lo tomó en El Salvador, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene 2 gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Porque ahí es dictadura. Ahí nadie los elige, ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra, ahí no hay elecciones, ahí no hay entrega de cuentas, ahí no hay auditorías, ahí no hay asamblea legislativa, ahí no hay nada, ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. Ellos le pusieron ese nombre, renta. No sé si por alquiler o por impuesto de la renta, pero ellos le llamaban renta. Y ese era el impuesto de las pandillas. El impuesto del gobierno, hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga, ya sea porque está en la informalidad, o porque no puede, o porque no tiene con qué, o porque no declara. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo.
porque el que no pagaba el impuesto de las pandillas o lo mataban o le hacían cosas como le hicieron a la señora, que su propio nieto le cortó las manos y se llevó las manos a entregarlas a la pandilla para que vean, mi abuela que no pagó, aquí están las manos. El 80% no era un fenómeno aislado en una zona, en un departamento, en un municipio, en un distrito, no. Era un fenómeno que cubría prácticamente todo el país, con pequeños enclaves residenciales privadas, etcétera, que tal vez no lo sufrían, pero básicamente cubría todo el territorio nacional, y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Y no se podía combatir, porque cualquier cosa, primero el gobierno estaba en complicidad con las pandillas, con el crimen. Segundo, cuando había alguna decisión de hacer algo de parte del Ejecutivo, yo no sé si lo hicieron con buena o mala intención, porque yo estaba muy pequeño, pero cuando se lanzaron los primeros programas para combatir a las pandillas, recuerdo que lanzaron el plan Mano Dura, allá cuando, no sé, a inicios de los 2000, aquí mi ministro de Seguridad ya trabajaba en ese tiempo para el gobierno, era de los buenos, y me contaba él que los buenos, porque en la policía, la mayoría de policías es gente buena, solo el hecho de decidir ser policía es porque alguien es bueno. La mayoría de nosotros vemos peligro y corremos. Los únicos, corremos del peligro. Los únicos que corren hacia el peligro son los policías, los soldados, los bomberos. Esos son los más buenos, pues. Alguien que nace con la vocación de correr hacia el peligro. No correr del peligro, que es lo natural y lo evolutivo. No, correr hacia el peligro. Esa es la gente más buena de todas, que está dispuesto a sacrificar su vida por los demás. La mayoría de ustedes no lo harían. Bueno, ustedes sí, pero la mayoría de los que están de este lado no lo hacen. No sacrificarían su vida por los demás. Ellos sí. Y eso lo pone en otro nivel de ser humano, arriba. Entonces había muchos policías buenos en El Salvador, pero, y como me cuenta historias el ministro, iban, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y el día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otros más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez, cuando hubo otro gobierno, le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues decían, ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece está muy suave, un Estado fallido. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia, es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia, que no es el Estado, y ese es un Estado fallido. Entonces, nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo. Corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea, en las elecciones, por supuesto. Elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, por la OEA, por los países desarrollados que tienen interés en observar elecciones, etcétera. Y todos dijeron resultados avalados, resultados correctos. El partido del presidente obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo era, bueno, sigue siendo 2/3 de los diputados, y con eso pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer. En ese tiempo fuimos muy criticados por los organismos internacionales, que nunca habían criticado el sufrimiento del pueblo, nunca habían condenado a las pandillas por estar matando a decenas de miles de salvadoreños y desaparecido a otro montón igual. Muchos de ellos ni siquiera los hemos encontrado. Calculamos más de 100.000 cadáveres que no hemos encontrado, que probablemente están en fosas clandestinas y que con el tiempo hemos ido encontrando. Hace poco encontramos unos cuerpos que tenían más de 20 años de estar enterrados clandestinamente.
Y lastimosamente, muy tarde uno se da cuenta que ha habido más muertos de los que las estadísticas dicen, y ya con estadísticas las más altas del mundo. Es decir, El Salvador era el país más peligroso del mundo de acuerdo a las estadísticas, pero era mucho más peligroso en la realidad. O sea, mucho más peligroso que el récord mundial. Ese es el nivel de problema que teníamos en El Salvador. Y así fue, así como era la enfermedad, así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja de que no está ni por cerca en donde estaba El Salvador. Tienen un problema grave y creciente, pero no está ni por cerca donde estaba El Salvador. Entonces, si Costa Rica tiene un problema, me voy a atrever a decir un número con base en los homicidios. Si Costa Rica tiene un problema 5 veces menor, con hacer la tercera parte que hizo El Salvador, ya queda sobrado. Y entonces, este es el momento para resolver el tema de la criminalidad. Porque de lo contrario, van a pasar otras cosas. Primero, va a seguir creciendo la criminalidad y van a morir más costarricenses. Segundo, eso es el más importante, ¿no? Pero segundo, la gente ya no va a poder salir a la calle como pasaba en El Salvador. Los niños no van a poder ir al parque. Ustedes van a tener que entrar, todos los costarricenses van a tener que entrar a cierta hora a sus casas, so pena de ser asesinados si se pasan del toque de queda de las pandillas. No van a poder, ojo, todo esto que estoy diciendo es verificable, ustedes creo que lo leían incluso antes de nuestro gobierno, todo esto es la realidad de lo que pasaba en El Salvador. A cierta hora ya no se podía entrar a su casa. Si usted iba a una colonia o a una comunidad o a un barrio vecino donde vive su familia, pero que pasaba la línea de control de la pandilla hacia la línea de control de la otra pandilla, era asesinado. Si usted se quedaba dormido en el bus, y esto pasó muchas veces y podrán ver testimonios de salvadoreños, si usted se quedaba dormido en el bus y se pasaba de la línea de la parada donde le tocaba bajar, era asesinado. Si usted no pagaba la extorsión, era asesinado. Si usted no entregaba a su hija al pandillero, era asesinado. Muchos padres trataron de defender a sus hijas y fueron asesinados e igual se llevaban a la hija. Entonces muchos optaban por entregarla. Porque si no, igual iban a matar y igual se le iban a llevar. Solo pensarlo, yo a mí no lo puedo concebir en mi cabeza. Pero esa era la realidad de El Salvador. Y está ahí verificable por medios internacionales, nacionales, los disque expertos, todo eso está documentado y está incluso todavía vivo en la memoria de los salvadoreños, porque no es algo que pasó hace 20 años, sino que hasta hace pocos años así era. Ya todo eso no existe en El Salvador. No solo no hay homicidios, o hay una cantidad mínima de homicidios que generalmente son intrafamiliares, pero ya no hay extorsión tampoco. Ya no hay zonas prohibidas. Ya no hay zonas peligrosas. Generalmente uno va incluso a países desarrollados con delincuencia baja, pero le dicen no vaya a esa zona porque ahí es peligroso. O no vaya por allá porque ahí lo pueden asaltar, es muy oscuro. En El Salvador hay zonas oscuras, hay zonas feas, hay zonas que no tienen buena infraestructura, lo que ustedes quieran, pero no hay un tan solo lugar peligroso. Puede ser un barranco, puede estar oscuro, pueden ser las 3 de la mañana, puede que no le guste mucho el lugar porque no hay una banca para sentarse, pero lo que sí está, puede estar 100% tranquilo de que usted ahí tiene completa seguridad y nada le va a pasar. Puede amanecer ahí, va a tener su reloj, su billetera, su celular, todo. Los pocos asaltos que hay o los pocos robos que hay se agarran en horas. Hay una frase en El Salvador que los salvadoreños usan en redes sociales que se llama 3 doritos después. Porque cuando hay un video o algo que una señora le jalaron la cartera, o estoy hablando de un carterista, no estamos hablando de un homicidio, estoy hablando de una señora que le jalaron la cartera. A las 3 horas lo tienen al hombre parado, al mismo del video, esposado, con la misma ropa con la que estaba jalando la cartera. Y va a la cárcel, con la tranquilidad de que tenemos un sistema de justicia que lo va a dejar en la cárcel. Entonces, pasamos de ser
en cifras, del país más seguro, del país más inseguro del mundo, pasamos a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, o sea, de todo este lado del mundo, de todo el continente americano, pues. No hay ningún país más seguro que El Salvador, en cifras. Pero en la realidad somos todavía más seguros, porque las estadísticas cuentan homicidios, y en homicidios somos el más bajo de todo el continente americano. Pero, aparte de eso, somos el único país me atrevería a decir que no hay un país en Europa que se pueda preciar de decir que no tienen una zona peligrosa, por ejemplo. Y nosotros no la tenemos. Y eso se logró con una serie de cuestiones, como ya les dije, y uno de los pilares fundamentales fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el que ustedes conocen, el SECOT. El SECOT fue vital para El SECOT fue vital para la estrategia de seguridad por varias razones. La primera razón es porque nuestras cárceles, al igual que en otros países de Latinoamérica, se habían convertido en universidades del crimen. Ahí lo que había era criminales con privilegios, con internet, con computadoras, con teléfonos celulares, dando órdenes para matar, dando órdenes para secuestrar, dando órdenes para instrucciones a las organizaciones criminales. Entraban prostitutas, subían videos a YouTube de sus fiestas. Ojo, estamos hablando de 2014, ahí están los videos en YouTube, no los ha bajado de YouTube. 2014, 2015, con pandilleros, con prostitutas, bailándoles en fiestas en las cárceles. Y ellos grababan y subían los videos a las redes sociales. Los sacaban de la cárcel y los llevaban a ver a la familia, a entrevistas. Ellos controlaban el país. Obligaron al ejército, está preso ese ministro, pero obligaron al ejército a prestarle los polígonos de tiro para que los pandilleros practicaran lo que se llama tiro certero, que los policías me entenderán, que es disparar con certeza en la cabeza o en el corazón para matar inmediatamente. No para inhabilitar, no pues dispararle en el pie, no, en la cabeza y en el corazón. Y ahí están los videos, están las fotografías presentadas no por nosotros, por fiscalías anteriores a que nosotros llegáramos al gobierno, por si alguien tiene duda de nuestros datos. Ahí están los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército aprendiendo a disparar a la cabeza y al corazón de los salvadoreños. O sea que muchos, aparte les dieron armas también. Entonces, para poder cortar eso, teníamos que hacer una cárcel independiente nueva, que ya sabemos que no tiene un túnel secreto, que no tiene un sistema de puerta trasera, que no se la pueden ya, etcétera, donde además estuviera diseñada para que no se pudieran escapar, para que tuvieran control 24/7 y sobre todo para que no hubiesen comunicaciones. Porque les habrá pasado a ustedes y nos pasaba a nosotros que hacíamos una redada adentro de la cárcel, decomisábamos laptops, ya con nosotros en el gobierno, decomisábamos laptops, celulares, chips, de todo, ¿verdad? Y al día siguiente seguían las comunicaciones, porque decomisábamos algo, pero se escondieron otros y seguían metiendo más. Y al final la solución fue bloquear la señal. Un celular sin señal es un pisapapeles. Entonces le bloqueamos la señal. Usted se acerca al SECOT y ya no hay señal. Más o menos lo que pasó aquí, que veníamos para acá y nos dijeron apaguen los teléfonos, porque si no se les van a bloquear por 5 horas. Bloquear señal. Entonces ya esto se vuelve una isla del mundo. Está aislado del mundo. No hay noticias, no hay información, no hay comunicación de adentro hacia afuera. Y ustedes están creando este centro de contención de la criminalidad, CACO, que es state of the art, la palabra sería del mayor nivel, bien diseñado, se ha diseñado de una manera concienzuda pensando en esto, en tener este recurso que también es parte fundamental de cualquier plan de seguridad. Recuerden una cosa, si la criminalidad crece,
me quedé corto cuando le estaba diciendo eso. Si la criminalidad crece, morirán más costarricenses. Pero no solo pasará eso. Sus estilos de vida cambiarán. Aparte, les cobrarán extorsión los pandilleros. Aparte, vivirán con miedo, con la cabeza abajo todo el tiempo. Porque el que levantaba la cabeza lo mataban por mirar feo al marero. Aparte, desaparece el turismo y todas las divisas que vienen con él. No van a llegar turistas a un país donde te matan por cruzar una calle. Desaparece el turismo y luego viene un dominio económico que entra a un país en subdesarrollo, sin perspectivas de desarrollo, como lo fue El Salvador durante 40 años. Y luego salir de eso, toca en parte un plan como el nuestro, pero también un milagro. Porque lo que pasó en El Salvador fue un milagro, y yo por eso siempre doy la gloria a Dios, porque realmente nosotros hicimos mucho y nos desvelamos y pasamos en reuniones, hicimos páginas y papeles y escribimos cosas y dibujamos planos y estrategias, pero esto no hubiera pasado si Dios no lo hubiera querido así. Pero tocó esperar 40 años. Y mucha gente murió sin ver El Salvador de ahora, que no será el país más moderno, el país más desarrollado, falta mucho, pero ya tiene la base principal, que es un país seguro, y no solo un país seguro, sino el más seguro de todo el hemisferio. Ahora aprenderemos de nuestros hermanos costarricenses y de todos los otros países que nos quieran apoyar para arreglar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestra infraestructura, nuestra economía, etcétera. Y lo estamos haciendo, y estamos haciendo muchas cosas interesantes ahí, pero ya arreglamos lo principal, que es la vida de la gente, la seguridad de la gente. Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento, y la medicina puede ser mucho menor porque la enfermedad es mucho menor. Así que, gracias, presidente, por permitirnos apoyarlos en lo que creo que podemos aportar. Al final, Costa Rica toma las decisiones y hace las cosas que Costa Rica necesita, que no son iguales a las de El Salvador, pero que lo que nuestra experiencia sé que es un insumo importante en su plan. Esto es también parte de la alianza que firmamos en Coatepeque, el Escudo de las Américas, que básicamente es esto, pues. Es colaborar e intercambiar experiencias e información para poder garantizar la seguridad de nuestros pueblos. Muchas cosas le tocan al Estado, pero la principal es garantizar que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la violencia. No puede haber otro cuerpo ejerciendo violencia. Eso rompe con la idea de un Estado. Así que de eso se trata el Escudo de las Américas que firmamos en Coatepec, ahí en El Salvador, con el señor presidente. Y estamos seguros, desde antes estábamos trabajando, por supuesto, tenemos un año ya trabajando en esto, pero ahora con más ganas, para poder acompañarlos en este proceso a hacer una Costa Rica segura, y pues todo lo demás, primero Dios, vendrá por añadidura. Muchas gracias. Un caluroso aplauso al excelentísimo señor Nayib Bukele.